Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy pero muy bien. Y en esta ocasión quiero platicarte acerca de esto que llamamos la risa. ¿Qué es la risa? Y esto surge debido a que en el grupo de Telegram pues surgieron ahí algunas cosas que me hicieron eh, recordar algunas cosas importantes y por lo cual me inspiré para hacer este video, el cual espero pues les resuene, les sirva eh, y sobre todo pues los inspire precisamente. Y bueno, tomando en cuenta todo esto anterior, ahora sí me permito comenzar diciendo que la risa libera. ¿Pero nos libera de qué? La risa nos sana, pero ¿nos sana de qué? La risa es muy buena, pero para poder entenderlo, pues tenemos que reflexionar un poco al respecto. Para poder entender esto, voy a traer en este momento a tu conciencia la imagen, por ejemplo, de un Buda, ¿no? El Buda casi siempre se encuentra riendo. Se dice que la suprema iluminación se alcanza a través de una gran carcajada, de una gran risa. Pero ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la risa nos libera? ¿Y de qué nos libera? Bueno, dentro de nuestra mente, como seres humanos, en nuestra psique, existe algo que se llama la sombra, algo que también ya he hecho algunos videos y que con gusto podré hacer más videos al respecto para explicar más acerca de este concepto llamado la sombra. Pero para fines prácticos te puedo compartir que la sombra precisamente es todo aquello que nosotros no aceptamos o que no queremos reconocer dentro de nosotros mismos. Es decir, que la sombra tiene todas esas actitudes, pensamientos, ideas que creemos que nosotros, que cada uno de nosotros no debería tener y que sin embargo ahí está. Por decirte un ejemplo, resulta que un niño pequeño, porque desde muy pequeños se nos empieza a formar este concepto, se nos empieza a formar esto que llamamos la sombra. E imagínate que un niño, por ejemplo, le gusta mucho ponerse a saltar y a correr por su casa. De repente, de pronto, su papá o su mamá se enoja mucho, le grita y le dice que ya no esté gritando, ni corriendo, ni saltando por la casa, pero lo hace de una manera muy negativa, de una manera impositiva, no explicándole los motivos, sino simplemente gritándole. Y en ese momento lo que sucede es que la parte consciente del niño simplemente observa y asimila que está mal que haga eso, pero no pudo asimilar la información, no pudo entender qué sucedió. Se forma algo que se llama un introyecto, una idea que no asimilamos. Entonces el niño automáticamente, debido al miedo, deja de gritar y de correr y en ese mismo momento se produce la sombra. La sombra es que el niño a nivel subconsciente va a tratar de bloquear siempre el hecho de reír y correr por la casa. Y obviamente aquí suceden muchos mecanismos interesantes y es aquí donde viene toda esta cuestión de la proyección, hablando de psicología e inclusive de neurología. Y es que cuando esta persona de adulto vea a un niño o a una persona corriendo, saltando y gritando, se va a molestar mucho y se va a ofender muchísimo que haga eso, porque su sombra quiere que todo el mundo replique lo mismo. Es muy complejo el mecanismo de la sombra, pero lo traigo a colación, lo traigo a tema para que se entienda por qué la risa nos libera. Entonces, la risa, ahora saltando al tema que nos interesa, que es la risa, y comprendiendo a grandes rasgos lo que es la sombra, la risa lo que provoca, o más bien dicho, lo que hace que la risa se accione dentro de nosotros, según los estudios en neurología y en varias ramas de la ciencia que se dedican a estudiar precisamente las reacciones de nosotros como seres humanos, pues han descubierto, se han dado cuenta, se cree que la risa surge cuando percibimos una contradicción. Es decir, lo voy a explicar de otra manera. La risa surge cuando tienes una idea de cómo se supone que deben ser las cosas y todo el tiempo, continuamente, estamos tratando de adelantarnos y de adivinar por una necesidad de control y bueno, por otras cosas, estamos continuamente tratando de
saber qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo y qué va a pasar. Tratar de adelantarnos a las cosas por protección, por seguridad, lo hace nuestro inconsciente. Entonces, tú tienes una cierta idea de cómo deben ser las circunstancias que estás experimentando, o la foto que estás viendo, o la opinión de alguien, o lo que suceda. Cuando pasa algo que contradice la idea que tú tienes, la forma en cómo tú crees que deben ser las cosas, y algo la contradice, en ese momento surge la risa. Es lo que la ciencia, la neurología, ha demostrado. Que en esas circunstancias donde existen estas contradicciones entre lo que crees que debería ser y lo que está sucediendo, viene la risa. Si te das cuenta y te pones a estudiar más esto a profundidad y las implicaciones que tiene, te vas a dar cuenta que en realidad la risa es una forma en cómo la sombra se libera. Porque esta sombra, que es la que dicta de manera subconsciente cómo deberían ser las cosas, cómo deberíamos actuar, en el momento en que surge una incongruencia en eso que pensamos o creemos de las personas, de las circunstancias de la vida, en un chiste, etcétera, en el instante en que sucede esa contradicción, si la persona es lo suficientemente flexible y se encuentra de una manera sana consigo misma, mentalmente, emocionalmente, va a surgir una risa. Y eso es porque esa idea preconcebida que la sombra tenía sobre las cosas se desintegra, y al desintegrarse causa la risa. Es una manera en que aceptamos o aceptas que las cosas no son como tú creías que eran. Quiero que por favor intentes entender muy a profundidad esto que te estoy diciendo. Es muy complejo de explicar, pero creo que lo estoy haciendo bien, eso espero. Si no se entiende, no te preocupes, no eres tú, soy yo el que no lo está explicando de manera correcta. Entonces, ponte a pensar y razona dentro de ti, sé honesto, sé honesta contigo, y date cuenta que en cualquier circunstancia y en cualquier forma, cuando surge la risa, cuando te ríes de algo, es precisamente porque ha surgido esta contradicción en tu percepción, porque algo está contradiciendo el script o las cosas de cómo creías que tenían que ser las circunstancias o las cosas o lo que sea. Puedes inclusive analizar un chiste que te dé mucha risa y te vas a dar cuenta que el chiste en sí mismo es un chiste porque es una contradicción narrativa. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que las personas que ríen más, las personas que tienen más sonrisas en su rostro, que más se ríen de manera honesta y natural, no fingida, son personas que tienen una sombra, es decir, esto que hablamos hace rato, mucho más trabajada, es decir, mucho más suave, mucho más armónica, por decirlo de alguna forma. Tienen una sombra que se está transformando, una sombra que hasta cierto punto podríamos llamar sana o en equilibrio. Y las personas que casi no ríen, que son muy serias o que no les causa la gracia, no les causa risa nada, que tienden a ser demasiado serias, desde el punto de vista de las neurociencias, desde el punto de vista de varias terapias humanistas, son personas que tienen esta sombra demasiado mal trabajada, es decir, no está controlada, la sombra está tomando toda la parte consciente y hay un control absoluto, por lo tanto, la neurosis aumenta, obviamente el estado de molestia con el mundo aumenta y las personas entonces se ofenden de cualquier cosa, nada les parece y continuamente están en lo que llamaríamos como personas amargadas. Y esto es porque en su infancia vivieron cosas y han vivido cosas fuertes que no les han permitido precisamente soltar y trabajar en esa sombra que cada uno de nosotros tiene. De hecho, sí es necesario que haga un video porque que ya lo he hecho con anterioridad, pero lo voy a hacer así platicando. Es muy importante hacer el proceso de individuación al cual se refería Carl Gustav Jung, que fue precisamente quien más habló acerca de esto llamado la sombra, y realizar este proceso de individuación y transformar nuestra propia oscuridad en luz es la clave de nuestra propia evolución como seres humanos y de nuestra conciencia. Pero bueno, ese ya es otro tema, es un tema más profundo que con todo gusto voy a hacer un video al respecto, bastante largo.
Pero bueno, espero que haya quedado un poquito más claro por qué la risa nos libera de nosotros mismos. La risa nos libera de nuestro propio sufrimiento, nos libera del propio tirano que se encuentra dentro de nosotros. Y es por esto que la risa honesta, la risa que nace del corazón, nos sana. Aunque eso le moleste a personas que no han podido y que por X o Z circunstancias no han podido trabajar con su sombra, ni se permiten ser flexibles, ni se permiten fluir con la existencia, ¿no? Con la vida. Por eso es que de manera personal puedo ver, y esto es algo que es mi verdad, no significa que sea la verdad absoluta, pero como yo lo veo, una persona que tiene un desarrollo de su conciencia real, ¿no? Y que tiene esta flexibilidad y esta apertura y que realmente podríamos llamar un maestro, una maestra de sí mismo o de su propia conciencia, siempre va a ser una persona pues alegre, una persona que pareciera que se ríe de cosas muy simples, porque precisamente tiene la sombra mucho más trabajada, tiene mucho menos cosas que limpiar. En cambio, entre más serio es un supuesto maestro o maestra, entre más serio se comporte, pues más fuerte, más poderosa, más peligrosa se convierte su sombra. Algo que es un tema que a mí me apasiona y que tiene ramificaciones profundas e implicaciones muy profundas en la vida de cada uno de nosotros y que de hecho es la base del control de muchas de nuestras sociedades, de países, etcétera. Pero bueno, ese ya será el tema cuando estudie y cuando les comparta específicamente este tema de la sombra. Este video simplemente fue para explicarte, compartirte, invitarte a que aprendas a reírte más y a darte cuenta que, pues efectivamente, la risa nos libera, la risa nos sana. Sin contar, obviamente, que la risa produce muchas cosas buenas en tu sistema inmunológico, en tu cuerpo, en tu capacidad frente al dolor, entre muchas otras cosas. Así que, bueno, recuerda que la risa nos libera. Les mando un abrazo muy grande, los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad y nos vemos en los sueños. Y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Abrazos, abrazos grandotes y ya no te rías. Ah, no, sí ríete. No estés amargado o amargada. Mejor ríete. Está más divertido.